Lo que no te cuentan los telediarios. Pedro Sánchez ha abierto un nuevo melón internacional, y de paso, ha vuelto a incendiar la política nacional. El presidente del gobierno ha dejado caer que España podría replantearse su participación en el próximo Mundial de Fútbol por la situación con Israel. Sí, has escuchado bien, el país del deporte rey, donde el fútbol es casi religión, ahora ve cómo la política amenaza con entrometerse en lo más sagrado. Bienvenidos a El Salseo de la Moncloa. Aquí no hablamos de discursos vacíos ni de notas de prensa prefabricadas. Aquí destapamos lo que pasa de verdad, el teatro que no se cuenta y los rumores que arden en pasillos y despachos. Si estás cansado de escuchar lo mismo de siempre, quédate, porque lo que viene, arde. Dale like, suscríbete y activa la campanita. La frase de Sánchez cayó como un rayo. España debe reflexionar sobre su papel en el Mundial si Israel participa sin respetar las resoluciones internacionales. Palabras que inmediatamente fueron interpretadas como una amenaza de boicot deportivo. Y claro, el revuelo no tardó ni 5 minutos en estallar. Las federaciones deportivas se llevaron las manos a la cabeza. Los futbolistas, en silencio incómodo. Y los aficionados, furiosos en las redes, otra vez metiendo la política en el fútbol. El Mundial es de todos, no de Moncloa. Los memes explotaron, con imágenes de Sánchez vestido de árbitro expulsando a España del torneo. Lo más surrealista es que, mientras España sueña con ver a su selección compitiendo contra las grandes potencias, el presidente se dedica a poner en duda nuestra participación. Y todo en un momento en que la ARFEF arrastra escándalos internos y la imagen del fútbol español ya está dañada. ¿Era necesario abrir este frente? Sigue hasta el final que lo que viene, arde. En la próxima parte veremos cómo reaccionaron la FIFA, la oposición política y los medios internacionales a esta salida de Sánchez que muchos califican como una patada al balón, pero hacia su propia portería. ¿Tú qué opinas? ¿Es un gesto de valentía diplomática o un disparate que puede dejar a España fuera del Mundial? Déjalo en comentarios. Las palabras de Sánchez no tardaron en rebotar con fuerza en todos los rincones del planeta fútbol. En la FIFA, la reacción fue fría pero firme. El Mundial es un torneo deportivo, no un campo de batalla diplomático. Un mensaje breve, pero que dejaba claro que la organización no iba a tolerar amenazas de boicot que pusieran en jaque al campeonato más seguido del mundo. En la UEFA, la incomodidad también fue evidente. España es una de las potencias futbolísticas del continente, y solo mencionar la posibilidad de no acudir al Mundial encendió todas las alarmas. Para muchos, era un movimiento irresponsable, porque no solo afecta a la imagen del país, también a contratos millonarios de retransmisiones y a la reputación de las competiciones europeas. En la oposición, las reacciones fueron inmediatas. El PP acusó a Sánchez de intentar tapar sus escándalos con polémicas absurdas, y de usar el fútbol como cortina de humo. Vox fue más duro todavía. El presidente juega con la ilusión de millones de españoles como si fuera un balón más. Incluso desde Junts se escucharon críticas. Sánchez se dedica a dar lecciones de moral mientras convierte a España en el hazmerreír internacional. Mientras tanto, los medios internacionales abrían sus portadas con titulares que dejaban en ridículo a Moncloa. España amenaza con boicotear el Mundial por Israel, el fútbol, rehén de la política en Madrid. En Inglaterra, algunos tabloides ironizaban, se quedará España en casa viendo el Mundial por televisión. Y en Alemania o Italia, el tono era de sorpresa. ¿Cómo un país que respira fútbol podía amenazar con autoexcluirse del torneo más importante? En España, la indignación crecía entre los aficionados. En los bares, en las tertulias deportivas y en las redes sociales, el mensaje era el mismo, que se deje de tonterías y nos deje disfrutar del Mundial. Los propios jugadores de la selección, aunque guardaron silencio oficial, filtraron en privado su malestar, no queremos que la política arruine lo nuestro. El resultado, en apenas 24 horas, Sánchez había conseguido lo imposible, unir a rivales políticos, futbolistas y aficionados, todos en su contra. Sigue hasta el final que lo que viene, arde. En la próxima parte veremos cómo esta polémica afecta directamente a la imagen de la selección española, cómo la ARFEF queda atrapada en medio del fuego cruzado y cómo Moncloa intenta apagar un incendio que ellos mismos encendieron. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un error calculado o un resbalón histórico de Sánchez? Déjalo en comentarios. En Moncloa intentaron matizar las palabras del presidente, pero ya era tarde. Portavoces del gobierno salieron a decir que no se trata de un boicot, sino de una reflexión sobre la coherencia internacional de España. Pero esas justificaciones no convencieron a nadie.
En las redes, los usuarios se burlaban. Cuando un político dice reflexión, es que ya la ha liado. Los medios deportivos españoles se volcaron contra Sánchez. Programas como El Chiringuito abrieron con tertulianos gritando: el fútbol es del pueblo, no del gobierno. La indignación era tal que incluso periodistas que suelen ser suaves con Moncloa estallaron: no se puede jugar con el Mundial como si fuera un experimento ideológico. En paralelo, los patrocinadores que invierten millones en la selección española de fútbol comenzaron a presionar en privado. Si España no va al Mundial, perdemos todos, fue el mensaje que trasladaron al Arfef. Porque el daño económico sería incalculable: contratos de televisión, campañas publicitarias, turismo deportivo, todo se iría por el desagüe. Y mientras tanto, Vox redoblaba la apuesta en redes sociales: Sánchez está dispuesto a sacrificar a nuestra selección con tal de hacerse un selfie internacional. El PP remataba: Pedro Sánchez será recordado como el presidente que quiso dejarnos sin Mundial. Y lo peor es que esa idea empezaba a calar entre los votantes. El silencio de la selección tampoco ayudaba. Cada minuto sin declaraciones oficiales alimentaba los rumores. ¿Qué pensaban los jugadores? ¿Estaban dispuestos a convertirse en rehenes políticos? ¿O estaban tan sorprendidos como el resto del país? Lo cierto es que, en menos de 48 horas, el debate ya no era si España iba o no al Mundial. El debate era cómo un presidente podía permitirse abrir semejante melón en un país donde el fútbol es religión. En medio del escándalo, la Real Federación Española de Fútbol quedó atrapada en un fuego cruzado del que no sabía cómo salir. La Arfef, ya tocada por sus propios problemas internos y con la reputación por los suelos tras los líos de Rubiales, veía como el presidente del gobierno les metía de lleno en una guerra política que no pedían ni querían. Los dirigentes de la federación se apresuraron a filtrar mensajes de calma: la selección irá al Mundial, pase lo que pase. Pero nadie se lo creía del todo, porque el daño ya estaba hecho. La posibilidad de que España se quedara fuera de la mayor competición futbolística del planeta había quedado instalada en la opinión pública, y con ello, el cabreo ciudadano crecía como la espuma. En los bares, la indignación era palpable. Aficionados de todas las edades coincidían en una frase demoledora: con el fútbol no se juega. Y es que, si algo une a los españoles por encima de ideologías, es ver a la Roja en un Mundial. Quitarle eso a la gente se percibía como un ataque directo a la ilusión colectiva. Los jugadores, aunque callaban en público, no podían disimular el malestar en privado. Varios filtraron su incomodidad a periodistas cercanos: nosotros solo queremos jugar, no meternos en broncas políticas. Imagina la cara de un futbolista al escuchar que, por decisiones diplomáticas, podía quedarse en casa viendo el Mundial por televisión. Para ellos, que dedican su vida a prepararse para ese escaparate, era un auténtico golpe bajo. El cabreo social estalló en redes. Hashtags como almohadilla Sánchez fuera del fútbol o almohadilla con la Roja no se hicieron virales en cuestión de horas. Y lo que empezó como indignación de aficionados acabó arrastrando también a gente poco futbolera, que veía en esta salida de Sánchez una prueba más de que el presidente vive desconectado de la realidad. La presión sobre Moncloa aumentaba por minutos. Cada programa deportivo, cada tertulia política, cada portada de periódico abría con el mismo tema: ¿va España al Mundial o Sánchez lo impedirá? Y cuanto más se hablaba, más aislado quedaba el presidente. Porque mientras todos pedían tranquilidad, él insistía en que España debe ser coherente con sus valores internacionales. Una frase que sonaba bien en un discurso diplomático, pero que resultaba surrealista cuando se hablaba de fútbol. Lo más explosivo era que esta polémica llegaba en un momento en que la Arfef estaba bajo investigación y con la confianza de los aficionados por los suelos. El Mundial se presentaba como la oportunidad de limpiar su imagen, y de repente, Sánchez ponía en duda la participación de España. Era como echar gasolina a un incendio ya descontrolado. Sigue hasta el final que lo que viene arde. En la próxima parte veremos cómo el lío del Mundial se convierte en un arma política que la oposición aprovecha al máximo, y cómo Moncloa trata desesperadamente de apagar un incendio que ellos mismos provocaron. ¿Tú qué opinas? ¿Debería la selección ser intocable y quedar fuera del juego político? Déjalo en comentarios. Si algo sabe la oposición, es detectar un resbalón de Sánchez y convertirlo en dinamita electoral. Y en este caso, el presidente le sirvió la oportunidad en bandeja. Porque nada mueve más emociones que el fútbol, y meterse con el Mundial fue como tocar la fibra más sensible de millones de españoles. El PP no tardó en sacar toda la artillería. Feijóo fue directo:
Sánchez juega con la ilusión de un país entero para tapar sus propios escándalos. Nadie le ha dado ese derecho. En mítines y entrevistas, el mensaje era repetido una y otra vez. El presidente estaba dispuesto a sacrificar el deporte nacional con tal de marcar un titular internacional. Una frase, boicot al mundial, que calaba más que cualquier debate técnico sobre presupuestos o pactos. Vox, como siempre, fue aún más contundente. Abascal no se anduvo con rodeos. Sánchez quiere robarnos el mundial como ya nos roba el futuro. Está dispuesto a convertirnos en un país irrelevante para contentar a sus socios internacionales. Y con esa retórica incendiaria, conectó rápidamente con los aficionados indignados. Para Vox, esta era la prueba perfecta de que el presidente estaba desconectado de la España real. Incluso dentro del PSOE hubo incomodidad. Varios dirigentes, en privado, admitían que abrir el debate sobre el mundial era una locura innecesaria. Pero nadie se atrevía a contradecir públicamente a Sánchez, conscientes de que cualquier grieta interna sería amplificada por la oposición. Los memes y las pancartas no tardaron en aparecer. En concentraciones deportivas se veían mensajes como, con la roja no se juega, Sánchez, el único capaz de dejar fuera a España. El humor y la indignación se mezclaban, creando una ola que ni Moncloa pudo ignorar. Los programas deportivos, que suelen evitar la política, se entregaron a la polémica. Tertulianos de todas las ideologías coincidían en algo insólito: el fútbol es intocable. Y esa unanimidad mediática se convirtió en el mayor problema para el gobierno, porque no había manera de dar la vuelta a la narrativa. Mientras tanto, Moncloa trataba de rectificar a su manera. Sánchez aseguraba que no hablaba de un boicot literal, sino de abrir un debate sobre la ética del deporte. Pero ya nadie escuchaba esas matizaciones. El daño estaba hecho, y cada frase del presidente solo añadía más leña al fuego. Lo que parecía un comentario improvisado se convirtió en un escándalo nacional. Y la oposición lo utilizaba como ejemplo perfecto de lo que repiten en campaña: que Sánchez improvisa, que vive de titulares y que, en su ansia por dar golpes de efecto, acaba perjudicando a los españoles. Sigue hasta el final que lo que viene arde. En la última parte veremos cómo este escándalo no solo incendia la política nacional, sino que deja a Sánchez en ridículo a nivel internacional y cómo los votantes empiezan a ver al presidente como un lastre incluso en el terreno simbólico del fútbol. ¿Tú qué opinas? ¿Fue una metedura de pata monumental o un intento desesperado de Sánchez por ganar protagonismo? Déjalo en comentarios. El lío de Sánchez con el mundial acabó traspasando fronteras y colocándolo en el centro del ridículo internacional. Medios deportivos de medio planeta se hicieron eco de sus palabras, y la imagen que quedó fue la de un presidente que intenta usar el fútbol para colgarse una medalla política, aunque eso suponga dinamitar la ilusión de todo un país. En Israel, las declaraciones fueron recibidas como una provocación gratuita. En la FIFA y la UEFA, como un ruido innecesario que solo genera inestabilidad. Y en Bruselas, como otro ejemplo más del estilo Sánchez: mucha pose, mucho discurso, y un país en vilo por ocurrencias que no conducen a nada. La sensación era clara: nadie entendía cómo el presidente de un país donde el fútbol es religión se atrevía a poner en duda su participación en el torneo más seguido del planeta. Dentro de España, el daño fue aún más profundo. La selección española quedó en medio de una tormenta que no buscó. La ARFEF vio cómo se tambaleaban sus planes de reconstrucción tras los escándalos, y los aficionados sintieron que se jugaba con su pasión de toda la vida como si fuera una ficha más de la política exterior. La indignación se transformó en un sentimiento transversal. Desde el bar de barrio hasta los programas de televisión, todos coincidían en una frase lapidaria: con la roja no se juega. La oposición aprovechó el momento para lanzar la estocada definitiva. El PP, acusando a Sánchez de improvisar y de vivir en un permanente estado de ocurrencias. Vox, asegurando que el presidente estaba dispuesto a traicionar hasta el fútbol para quedar bien con sus socios internacionales. Y lo más demoledor fue que el relato caló. El presidente quedó marcado como el hombre que osó poner en duda la participación de España en un mundial. Una etiqueta que se repetirá en cada tertulia, en cada mitin y en cada crítica política de aquí en adelante. Porque al final, más allá del boicot que nunca llegó a confirmarse, lo que quedó en la memoria colectiva fue el gesto, la frase y el absurdo. Y en política, a veces basta con eso para hundir una reputación. Sánchez, que buscaba una postura moral ante el conflicto en Oriente Medio, terminó siendo recordado como el presidente que dudó si España debía jugar o no el torneo que millones de españoles esperan con ansias cada 4 años. ¿Tú qué opinas? ¿Fue una estrategia fallida,
¿Un gesto torpe o la confirmación de que Sánchez ha perdido completamente el contacto con la calle? Déjalo en comentarios, porque lo que viene, arde. Y hasta aquí en el salseo de la Moncloa. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguimos destapando rumores, cotilleos y verdades incómodas que no verás en los telediarios. Porque en la política española, el teatro nunca descansa, y el salseo tampoco.